¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Es la sexta sesión de clase, ¿no? Con respecto al curso que nosotros estamos llevando el curso de lenguaje. Em, bueno, pues esta clase está dirigida para cuarto grado de educación secundaria. ¿Y cuál es lo que vamos a aprender hoy? Bueno, jóvenes, hay muchas palabras que nos dificultamos al momento de escribir o hacer una correcta escritura. Y hay algunas palabras, ¿no?, que nos equivocamos constantemente cómo se debe escribir. Pues jóvenes, la correcta escritura también cambia un significado de una palabra o la intención de una palabra. Entonces, profesor, tenemos que ver qué verdadero significado tiene o qué intención tiene según lo que nosotros vamos a escribir en este caso. Entonces, pues jóvenes, tenemos, ¿no?, que darnos cuenta, ¿no?, en casos especiales de escritura de la palabra. Por ejemplo, profesor, hay algunas escrituras de palabras o expresiones más conocidas que a veces ofrecen dificultad en el medio en el cual nosotros vivimos, pues, y nos dificultamos al momento de escribir, ¿no? Y al momento, la pronunciación que puede ser lo mismo, profesor, pero en la escritura es la decisión, profesor, donde cometemos muchos errores ortográficos al no tener idea, profesor, de cómo se escribe correctamente. Pues hoy vamos a aprender cuatro palabras, ¿no?, que todo alumno comete errores, en este caso ortográficos, y no solamente errores, sino también horrores, ¿no? En este caso. Pues jóvenes, el día de hoy vamos a hacer escritura dudosa. Profesor, hay algunas palabras que no me ponen a pensar que cómo se escribe, de qué manera se escribe, entonces me confundo. Entonces va a haber muchas palabras dudosas. Por ejemplo, ¿no? La palabra en este caso a y a con la vocal A, H y A o A y H. Entonces, profesor, también no sé cómo se escribe. Pero esta ocasión vamos a dejarlo para otra sesión de clase, cómo vamos a escribir esas palabras. Hoy vamos a aprender a escribir no a sí mismo, sino también el por qué. Profesor, son palabras que en su gran mayoría, pues, muchos suelen equivocarse. Muy bien, jóvenes, entonces empecemos, pues, con la sesión, en este caso 6 para cuarto grado de educación secundaria, que vendría a ser escritura dudosa. Muy bien, iniciemos. Profesor, para iniciar, palabras cuyo sentido cambian al escribirse juntas o separadas. Claro, profesor, va a haber algunas palabras en este caso, ¿no?, que van a cambiar el sentido, que quizás también pueden cambiar un poco el significado de una oración o de un contexto oracional, pero profesor, muchas veces nos equivocamos si estas se escriben juntas o se escriben separadas, o cómo se deben escribir correctamente, profesor, y en qué contexto se usa cada una de estas palabras. Hoy pues vamos a aprender, jóvenes, cómo se va a usar o en qué contexto lo vamos a usar. Muy bien, entonces iniciemos con el primero. El primer caso, profesor, pues vendría a ser, no, el caso del porqué. Ahí está, profesor, el porqué. ¿No? El porqué, el porqué, el porqué, el porqué y el porqué, profesor. Son cinco todavía, profesor, que debemos más o menos, ¿no?, aprender y a poder diferenciar. Vamos a iniciar con el primer caso. Porque, profesor, juntos. No, a ver, voy a poner mi plumón. Ahí está, mi marcador. Aquí está. Profesor, el primer porque. Porque este es junto, profesor. ¿En qué momento vamos a escribir juntos? ¿No? Entonces, acá les explico. Es una conjunción, dice, causa. Equivale a debido a que. Porque. ¿No? Profesor, junto y sin tilde. Equivale a debido a que. ¿Qué quiere decir eso? Es unido y sin tilde, se escribe así en las respuestas o cuando se explica el motivo o la razón de algo, jóvenes. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Porque se escribe juntos y sin tilde, jóvenes, cuando es la respuesta o cuando explicas el motivo o la razón de algo. Entonces yo te puedo preguntar, ¿por qué ella no te ama? Sería una pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué ella no te ama? Y tú me respondes, porque solo soy su amigo. Entonces, pues, cuando es una respuesta, ¿ya? Ese porque juntos y sin tilde, ¿no? Siempre se va a expresar.
solo y cuando ésta sea una respuesta o explique un motivo o una razón de algo. Entonces yo también puedo decir, ¿por qué no me dices dónde has estado? Porque no me da la gana. ¿Es una respuesta o no? Sí, profesor, es una respuesta. Entonces, eh, también puedo decir, ¿por qué no sales a la calle? Porque estamos en cuarentena. Entonces, es una respuesta. Estoy explicando un motivo o una razón de algo. Entonces, ahí está, profesor. El primer por qué es de conjunción causal y equivale a debido a que. ¿Por qué ella no te ama? Debido a que solo soy su amigo. Ahí está. Entonces, ese por qué junto cuando es respuesta, profesor, puede equivalerse no a la palabra debido a que. Entonces, profesor, se va a escribir, vuelvo a repetir, porque juntos, jóvenes, en esta ocasión se escribe juntos y sin tilde, equivalente a una respuesta. O cuando se explique, vuelvo a repetir, un motivo o razón de algo. Entonces, estoy contento porque estoy cumpliendo con mi deber. Ahí está, porque estoy cumpliendo con mi deber. ¿Por qué estás feliz? Porque estoy cumpliendo con mi deber. Estoy dando una respuesta, estoy dando un motivo, una razón a algo. Entonces, profesor, ese es el primer caso de por qué. ¿No? Se escribe junto y sin tilde, profesor, cuando es respuesta. Y explica el motivo y razón de algo. Simple y llanamente eso, jóvenes. ¿Ya? Entonces, no debemos equivocarnos, ¿no? En ese uso adecuado del por. Y el segundo, ¿por qué, profesor? Unido y con tilde. ¿A qué equivale eso, profesor? El por qué unido y con tilde, bueno, desempeña una función cuando este por qué no desempeña la función de sustantivo. ¿Y cómo es eso, profesor, que desempeña la función de sustantivo? O sea, jóvenes, ese por qué juntos y con tilde equivale a motivo, ¿no? A causa, a razón de algo. Jóvenes, vuelvo a repetir. Ese por qué juntos y con tilde equivale a causa, motivo o razón de algo. Entonces, yo puedo decir, profesor, por ejemplo, analizo el por qué no me quieres. Ahí está. O explícame el porqué de tu silencio. Está dando un motivo, una razón, una causa. Entonces también puedo decir, todos queremos saber el porqué del accidente. Entonces, todos queremos saber el porqué de la pandemia. Entonces, profesor, ese porque junto y con tilde se refiere o equivale a un motivo. Y este porque junto y con tilde cumple la función, profesor, en este caso de un sustantivo. Desempeña la función de un sustantivo. Y equivale a una causa, motivo o razón de algo. ¿Ya? Entonces, ¿no? Mm, tienen que ver de esa manera. A ver, otro ejemplito más. Yo también puedo decir, quiero saber el porqué de tu indiferencia. Ahí está, es un motivo, quiero saber la razón, quiero saber la causa de tu indiferencia. Entonces, ese porqué, junto y con tilde, profesor, es equivalente a un motivo, causa o razón. Jóvenes, no hay que equivocarnos. Repasito. El primer por que equivale, profesor, a una, en este caso, a una respuesta, a una explicación o motivo o razón. Junto, ¿no? El por qué junto y sin tilde. Es una respuesta. Y el segundo, porque junto y con tilde, profesor, desempeña la función de un sustantivo que equivale a una causa, ¿ya? O motivo o razón de algo también. O sea, una causa. Quiero saber la causa de por qué no me quieres. ¿Por qué no me quieres? Analizo el por qué no me quieres. Quiero saber el motivo de por qué no me quieres. Entonces, ahí está, profesor. El segundo por qué es una causa. Ahora, profesor, vamos a tener también en este caso el por qué, una preposición más un relativo. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir ese de profesor? En este caso, una relación de preposición y un relativo. Cuando hablamos de preposiciones, ¿no? Las preposiciones son objetos, profesor, en este caso, indirectos, ¿no? Siempre van a acompañar a un sustantivo o a un adjetivo. Entonces, por es una preposición. De este, para, por, con, contra. Entonces, profesor, equivale a una preposición. ¿Y qué es relativo, profesor? Entonces, ¿cómo voy a hacer la diferencia, profesor, en este caso, pues, del por qué? Ahora, fíjense bien, jóvenes. Separada
y sin tilde cuando puede ser reemplazada por la palabra, ¿no? ¿Para qué? O por eso. Ahora, el primer porque, profesor, de preposición y de relativo, ¿no? En este caso, profesor, puede tratarse de las siguientes secuencias. La preposición por más el pronombre relativo que, ¿no? Entonces, profesor, en este caso es más corriente usar el relativo con el artículo antepuesto. Por ejemplo, él es el motivo por el que te llamé. Él es el motivo por el que te llamé. Entonces, profesor, eso vendría a ser, en este caso, no la preposición, más, en este caso, el pronombre relativo. ¿De jóvenes? Este vendría a ser el pronombre relativo. Entonces, profesor, ese es el motivo por el que no me quiere. Entonces, profesor, este es el motivo por el que no me quiere. Entonces, profesor, a eso, pues, en este caso, es corriente usar el relativo con el artículo antepuesto. El qué o la que. ¿Ya, jóvenes? Entonces, eso es una preposición más un relativo. ¿Ya? Entonces se escribe, profesor, separado y sin tilde. Y el otro porque también, profesor, que en este caso no es una preposición también por y que de conjunción. ¿Y cómo es ese, profesor, el que de conjunción? Es una conjunción subordinante, ¿no? Eh, por ejemplo, puedo decir, al final optaron porque no se presentase. Entonces, profesor, es una preposición y conjunción que junto a la subordinada equivale a por eso. ¿Ya, jóvenes? Entonces yo pongo, al final optaron porque no se presentase. Ahí está. Al final optaron por eso porque no se presentase. Entonces ahí está, profesor, ¿no? Están ansiosos porque empecemos a trabajar en el proyecto. O no confesó su preocupación, en este caso, porque los niños pudieran enfermar. Ahí está, profesor. En este caso, ¿no? Se escribe porque separado y sin tilde cuando es una preposición y una conjugación. Ahora, jóvenes, aquí está la clave para poder entender esto. ¿Ya? Profesor, miren acá. Esos dos porque y porque, ambos separados y sin tilde, profesor, juegan un papel importante de preposición. ¿Ya? Son palabras separadas, no son juntas, jóvenes, son separadas. ¿Ya? Bueno, esa forma de escritura es un arcaísmo, pues, jóvenes. En la actualidad poco se usa esta palabra, ¿no? Entonces, yo puedo decir, no salgo a la calle porque no me miren. Entonces, es igual a decir, yo no salgo a la calle para que no me miren, ¿no? Entonces, profesor, ese porque también podría equivaler a un para qué, ¿no? También puedo decir yo, me voy de tu lado porque seas feliz. Entonces suena medio raro, ¿sí o no? Pero ese es un arcaísmo, joven, y antes se usaba. Pero ahora en la actualidad dice, me voy de tu lado para que seas feliz. Entonces, para eso o para qué no puede ser reemplazado, en este caso, del por. Pero no hay que preocuparnos mucho en este uso del porque, profesor, separado y sin tilde, porque en sí, jóvenes, es un arcaísmo y se usa poco nada más o poco frecuente. Entonces hay que tener más claro el por qué juntos, profesor, cuando es una respuesta, el por qué juntos y con tilde cuando equivale a un motivo o a una causa, profesor, y en este caso el por qué separado y con tilde, profesor, cuando se pronuncia con énfasis en oraciones o expresiones, o sea, en preposición e interrogativo, ¿no? Entonces, profesor, en expresiones interrogativas y exclamativas, sean estas directas o indirectas. En este caso, cuando se formula una pregunta. ¿Por qué ella no te quiere? Porque solo soy su amigo. Ahí está, cuando hay una pregunta, profesor, ese por qué se escribe separado y con tilde. Cuando nos quiere dar a conocer una pregunta o una preposición interrogativa o exclamativa en este caso. ¿Por qué eres así? También. ¿Por qué se habrá enfermado Angélica? No me explico por qué hay tanta pobreza en el Perú. Esa es una no, interrogación indirecta en este caso, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿por qué tanta incomprensión? Dice. Entonces, eso también es una pregunta, ¿sí o no? ¿Por qué tanta incomprensión? Es una pregunta indirecta. Entonces, jóvenes, ¿no? El por qué se va a escribir separado y con tilde cuando esta formula una pregunta o está dentro, pues, de la exclamación y de la interrogación, sea esta directa o indirectamente.
Entonces debemos tener en cuenta esos más o menos tres por qué. El otro por qué más o menos son ya jóvenes arcaísmos, ¿no? Que se usa poco frecuente. Entonces, profesor, veamos pues en este caso otros ejemplitos. Dice, profesor, aclaremos. ¿Ya? Acá, aclaremos, profesor, porque casi he entendido poquito nada más de los porqués, y acá lo vamos a aclarar. ¿Ya? Dice, profesor, el primer porque junto y sin tilde es una conjugación átona. ¿Ya? Sí. Cuando dice átona, no tiene, profesor, sonido. Por eso no lleva tilde, ¿no? Entonces ahí está. Puede ser causal o equivaler a ya que o puesto que. Lloremos porque Chanquete murió. Ahí está. Lloremos porque Chanquete murió. Puede ser una conjunción final seguida de un subjuntivo y equivaler a para qué. Hacemos porque no fuera verdad. Recemos para que no fuera verdad. O sea, recemos porque no fuera verdad. Entonces, profesor, equivale a un para qué o un puesto que. Y ese porque junto o profesor, en este caso, equivale pues a una respuesta. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿por qué junto o profesor y sin tilde, ¿no? Equivale a una respuesta? ¿Ya, jóvenes? No se vayan a equivocar. El por qué, profesor, junto y con tilde, ¿no? En este caso equivale a una función de motivo, ¿no? De razón, ¿no? De causa. ¿Ya, jóvenes? Entonces, quisimos saber el porqué de su muerte. Entonces estoy buscando la causa, el motivo, la razón. ¿Pones? Ahora, el otro porque, en este caso separado, cuando es una preposición y el pronombre relativo que, en este caso, o una conjugación que, ¿no? Se separan y no se tilda. Aún desconocemos el motivo por el que el extrañable pescador murió. Entonces, profesor, es el pronombre, ¿no? Ahora, el otro, profesor, a pesar del trauma, optaron porque lo reviviéramos cada verano. Entonces, porque lo reviviéramos, ¿no? En una conjugación. Entonces, esta secuencia le exige un verbo, un adjetivo o un sustantivo. ¿Ya? Optaron de optar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, antes de ese porque, ¿no? Cuando ves un porque con una preposición más una conjugación que, y en sus costados, profesor, ya sea adelante o atrás, hay un verbo, ¿no? Se escribe, profesor, en este caso, separado y sin tilde, ¿no? Pero poco ya se usa ese por qué, porque ahora en la actualidad es un arcaísmo, ¿ya, jóvenes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y el por qué, profesor, separado y con tilde introduce oraciones exclamativas o interrogativas, ¿no? ¿Por qué tuvo que morir tan temprano? ¿O por qué murió por esta pandemia? Entonces, profesor, eso pues se escribe separado y con tilde. ¿Ya, jóvenes? Entonces, hay que tener en este caso mucho cuidado. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, prosigamos. Segundo caso, profesor. ¿Qué caso vamos a tener? Profesor, también pues no, nos dificultamos en la escritura del conque. Ahí está. Profesor, en eso también nos dificultamos mucho. ¿En qué motivo, profesor, en qué razón o en qué contexto, pues vamos a usar el conque? Entonces, ahorita, profesor, vamos a explicar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, a ver, ¿en qué vamos a usar en este caso, profesor, el conque? ¿No? Muy bien. Dice, el con que juntos es una conjunción hilativa. Equivale a sí que. ¿Ya? Entonces, profesor, ¿cómo es esa conjunción hilativa equivalente a sí que, profesor? Entonces, ¿cómo es eso, profesor? ¿Cómo es eso de una conjunción hilativa? Es una conjunción consecutiva, que quiere decir, ¿no? En este caso, es decir. Introduce a una secuencia. ¿Ya, jóvenes? También esta equivale a otras conjunciones consecutivas. Por ejemplo, así que, ¿no? De modo que, en consecuencia, por lo tanto o por consiguiente. Por ejemplo, profesor, has aprobado el examen final, con que ahora deberás pensar en tu futuro. Entonces equivale así que has aprobado el examen final, así que ahora deberás pensar en tu futuro. ¿Ya? Entonces estamos muy ocupados, con que no iremos. Entonces estamos muy ocupados, por lo tanto no iremos.
O también es tarde, con que apúrate. Es tarde, por consiguiente, apúrate. Entonces, jóvenes, ese con que equivale a un así que, ¿no? Se escribe juntos. Profesor y sin tilde, equivalente a una conjunción hilativa. Y este equivale pues así que, ¿no? También puede equivaler a un de modo que, o también equivale en consecuencia, por lo tanto, o por consiguiente. Has aprobado tu examen final. Por lo tanto, ahora deberás pensar en tu futuro. Por consiguiente, ahora deberás pensar por tu futuro. O por lo tanto, ahora deberás pensar en tu futuro. Entonces, profesor, a eso se utiliza el con que, conjunción hilativa equivalente así que. ¿Ya? Y ahora, profesor, el segundo con que, separado y sin tilde, profesor. ¿No? Es una preposición de este para, por, con, contra. Entonces, profesor, es una preposición más un relativo. ¿Ya? Entonces, ese con que, profesor, ¿no? Va, no, va a equivaler, en este caso, se puede interponer en un artículo. ¿De jóvenes? Entonces, profesor, se puede interponer, en este caso, en un artículo. Por ejemplo, la chica con que sales es muy tóxica. Entonces, se puede interponer a un artículo. Es una preposición o un relativo. ¿De jóvenes? Eh, También puedo decir, profesor, esas son chicas con que iré al cine. Equivale a un con el cual, con la cual, o con los cuales, o con las cuales. ¿Ya, jóvenes? Con es una preposición y que es un relativo, pues. ¿Ya? Entonces, profesor, ese con que puede equivaler, repito, al con la cual, con los cuales o con los cuales. Esa chica con la cual sales es muy tóxica. Esa chica con que sales es muy tóxica. Entonces tienes que tener mucho cuidado, joven, ¿ya? Tienes que tener mucho cuidado con quién sales. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, profesor, con que junto sin tilde equivale a un así que. Con que separado y sin tilde equivale pues a un, en este caso, mmm, con la cual, con los cuales o con las cuales. ¿No? Por ejemplo, estas niñas con que iré al cine. Esas son las niñas con la cual iré al cine o con las cuales iré al cine. ¿De acuerdo? Entonces, tienen que también tener ese criterio. Ahora, el otro con que, profesor, es una preposición y una conjunción. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Jóvenes, el tercer con que, separado y sin tilde, también equivale a la preposición con más la conjunción subordinante que. Si es así, la expresión que inicia con la conjunción que debe ponerse a conmutar por el demostrativo eso. ¿Ya? Entonces, profesor, digo, me conformo con que me acompañes. Entonces, profesor, me conformo con que me acompañes. Entonces, puedo decir, me conformo con eso. No es suficiente con lo que ayudará. No es suficiente con eso. No, profesor, ese con que, ¿no? Con preposición y conjunción va a equivaler a un eso, profesor. Por ejemplo, me conformo con que vengas. Me conformo con eso. Ahí está, profesor. Entonces, es junto a la subordinada equivalente a con eso. Entonces, profesor, son dos con que separado y sin tilde. La primera, profesor, puedo reemplazarlo con en este caso con el cual, con la cual o con los cuales o con las cuales. ¿No? Entonces, profesor, ahí está. La segunda con que separado y sin tilde lo puedo reemplazar con eso. Me conformo con que vengas, me conformo con eso. Ahí está, profesor. Y el otro con que, profesor, en este caso separado y con tilde. Esto tiene, es una preposición e interrogativo cuando se formula una pregunta. Tiene la función interrogativa, jóvenes, exclamativa o enfática en este caso. ¿Con qué colores pintarás? Entonces es una pregunta. Y cuando es una pregunta, profesor, es separado y con tilde. No nos debemos equivocar. ¿De jóvenes? ¿Con qué lentitud trabaja? Eso es exclamativa, profesor. Entonces ahí está. Entonces, profesor, por ejemplo, ¿con qué ingrediente preparas tu postre? Entonces, tú lleva tilde. Ahí está, profesor. Ahí está, ¿no? Eh, ¿Con qué ingrediente preparaste tu postre? ¿Tú lleva tilde? No, profesor. Porque en este caso es un adjetivo posesivo, tu postre. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes. ¿Ya? Ahora, ¿con qué ingrediente preparaste tu postre? Entonces, ¿con qué? El profesor es separado y con tilde cuando es pregunta.
Con que es, profesor, juntos y sin tilde cuando equivale a así que. Con que es separado, profesor, y sin tilde cuando puedes reemplazarlo, ¿no? En este caso con la cual. O también cuando es una preposición y con una conjunción, profesor, reemplazas con eso. Ahí está. Entonces ya saben también en qué caso se debe usar. Entonces prosigamos. Tercer caso. Profesor, el sino y sino. Ahí está, profesor. Entonces también tenemos que saber esto. ¿Ya, jóvenes? Profesor, se escribe en este caso sino, ¿ya? Se escribe en este caso, jóvenes, sino equivalente a destino. O ado, ya jóvenes, sino. Es un sustantivo, ¿ya? Entonces, sino, profesor, no lo usamos mucho en el castellano porque muchos desconocen de esta palabra, sino, pero en sí, sino significa ado o destino. Así es tu sino, puedo decir, así es tu destino. El sino de tu vida es muy incierto. El destino de tu vida es muy incierto. Claro, todos tenemos destinos muy inciertos, ¿no, jóvenes? Es cuestión tú forjar tu propio destino. Ahí está. Entonces tú forjas tu destino. Entonces el sino, ese destino equivalente a sino, ¿no? Vendrían a ser en todo caso sinónimos. Y ambos son sustantivos. Entonces, profesor, el primer sino no es usado con frecuencia. Prestemos atención en el segundo sino y en el tercer sino. Porque aquí, profesor, sí, en este caso pueden equivocarse. El primer sino, profesor, junto. El segundo sino, disculpe, junto, ¿no? Es una conjunción adversativa, ¿ya? Es decir, cuando la expresión que sigue a la palabra sino se opone o contradice lo dicho anteriormente. O sea, va a ser una objeción, se va a contradecir a algo. Yo puedo decir, no quiero café, sino té. Ahí está. Nuestra vida no es eterna, sino temporal. Estoy, profesor, no oponiendo. ¿Ya? Entonces, esa oposición equivale a sino juntos. Es una conjunción adversativa, es una objeción. ¿Ya, jóvenes? O sea, es una conjunción, en todo caso, es una expresión, ¿no? Que opone o contradice a algo. Por ejemplo, profesor, jugaré básquet. No jugaré básquet, sino fútbol. Ahí está, profesor. Entonces, profesor está, ¿no? Contradiciendo, oponiendo al anterior. ¿No? Ahí está. No jugaré básquet, sino fútbol. Entonces, esto es una oposición, profesor. Entonces, se usa para oponer, ¿no? Cuando es una conjunción adversativa. ¿Ya? Entonces, hay que tener también mucho cuidado en eso. ¿Ya, jóvenes? Y el otro, si no, profesor, separados, ¿en qué momento se va a usar? Es una conjunción condicional y adverbio de negación, jóvenes. Equivale a si es que no, dice en el cuadro. Profesor, si no separado, se escribe cuando viene de ser una frase conjuntiva condicional negativa. Por ejemplo, si no te levantas temprano, no alcanzarás el tiempo. Entonces, profesor, estoy condicionando. Si no te levantas temprano, ¿qué va a pasar? No te alcanzará tiempo. Voy a condicionar. Si es que no te levantas temprano, llegarás tarde. Si no fuera por ti, Susana no habría venido. Ahí está. Entonces, profesor, equivale a si es que no, adverbio de negación. Por ejemplo, si no ingresas, te mandaré al servicio militar. Estoy condicionando. No, profesor, cuando voy a escuchar una oración o un enunciado que condiciona, ¿no? Ese signo voy a escribir separado. Pero, profesor, si voy a escuchar en una oración ese signo que está negando o está oponiendo, es juntos. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que tener también mucho cuidado en ese criterio. Entonces, pues, veamos los tips para salir de duda, si no o si no. Ahí está. Si no, juntos, ¿no? Dice, es una conjunción adversativa que contrapone un concepto afirmativo a otro negativo anterior. No lo hizo Laura, sino Andrea. Ahí está, se está oponiendo, está negando, ¿ya? A lo anterior. El otro signo separado, profesor, introduce unas oraciones condicionales. Iré a la fiesta, si no, tengo clases. Estoy condicionando. Si no, voy a ir, si no tengo clases, iré a la fiesta. Estoy condicionando. Entonces, profesor, cuando condiciono es separado. Y profesor, cuando un concepto afirmativo, ¿no? Estoy teniendo un concepto afirmativo y lo estoy negando con otro, entonces eso es, profesor, oposición. Y esa oposición es junto.
Jóvenes, entonces también hay que tener ese criterio. Y profesor, para Yapa tenemos la palabra asimismo. Ahí está, hay que aclarar también ese profesor, el asimismo. ¿Ya? Profesor, asimismo y asimismo. En primer momento, jóvenes, lo primero que debemos aprender es que asimismo, juntos, escuchen bien, esta primera de aquí no existe, ¿ya? Que también, profesor, en este asimismo, que significa también, es un adverbio, ¿no? Que puede significar también. Es usado poco frecuente y también, profesor, es un arcaísmo. Ahora, me había confundido, el otro asimismo, jóvenes, esto sí, escuchen bien, el otro asimismo, juntos y con tilde, profesor, en así, acá no existe. No vas a encontrar así mismo junto y que lleve tilde, jóvenes. No existe. Vas a encontrar así mismo junto sin tilde, que esta va a significar también. ¿Ya, jóvenes? Esta va a significar también. Entonces, en acá sí tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, se escribe así mismo, ¿no? Cuando desempeña la oración de papel de adverbio de cantidad, ¿no? O equivale a además o también. Entonces ahí está, profesor. Pues se trata de una misma palabra escrita de dos maneras. Puedes escribir así mismo junto, jóvenes, y también puedes escribir así mismo, ¿no? Eh, en en esta condición, separado, así mismo. Los dos equivalen. Tanto este así mismo con este así mismo, los dos equivalen y los dos tienen la misma función. ¿Ya, jóvenes? Ojo, ojo. Asimismo, profesor, juntos y sin tilde significa también o además. Y así mismo, en acá, en el tercer caso, esta acá, ¿no? Así mismo, profesor, es igual a la primera. Tienen la misma función, profesor. Son iguales. Por ejemplo, la vida es esfuerzo y dedicación, permanentemente por salir adelante. Asimismo, por cristalizar un ideal. Además de cristalizar un ideal. O también por cristalizar un ideal. Ahí está, profesor. Tanto este así mismo junto y este así con tilde separado, ¿no? También son equivalentes, son iguales. ¿Ya, jóvenes? Marcela estudió Derecho y Comunicación Social de forma simultánea. Asimismo, idioma. También idioma. Además, idioma. Entonces, profesor, ese así mismo junto, sin tilde, y ese así con tilde y separado equivalen a lo mismo. Y esas dos pues equivalen a además o también. ¿Ya, Juanes? Entonces, no debemos equivocarnos. ¿Ya? No debemos equivocarnos. Y el otro, así mismo, profesor, separado, todo, ¿no? A, sí y mismo. ¿Qué significa esto, profesor? Separado, todo. Esas tres palabras, jóvenes, con tilde en sí, por ser pronombre, cuando equivale a uno mismo o a él mismo, ¿no? Se compone de la proposición a, el pronombre reflexivo sí, más el adjetivo mismo. ¿Jóvenes? Significa que el sujeto realiza una acción sobre sí mismo. Por ejemplo, profesor, en épocas de crisis hay que exigirse a sí mismo muchas horas de trabajo. Entonces, profesor, estamos en época de crisis, necesitamos mayor exigencia. Entonces, a sí mismo, a uno mismo. Otro ejemplito, profesor. El que exige a sí mismo muchas horas de trabajo mejora su situación e influye en los demás. A sí mismo, a uno mismo. ¿Jóvenes? O a él mismo, equivalente a él mismo. Entonces, solamente son, profesor, dos diferencias. No hay tres diferencias en a sí mismo. Vuelvo a repetir. El primer asimismo juntos y sin tilde es igual al tercer asimismo, ¿no? Separado y con tilde. Los dos equivalen a lo mismo. Son lo mismo. ¿De jóvenes? Ahora sí. En cambio, cuando separa el a, el sí y el mismo, se refiere a uno mismo o a él mismo. ¿De jóvenes? Entonces, no hay que tener esos criterios, pues, para poder acostumbrarnos a escribir correctamente. Bueno, pues jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, ¿no? Del uso adecuado de algunas palabras. Entonces, desde hoy espero pues que usen correctamente las palabras. Y de hecho vamos a usarlo en redacción, en escritura y ustedes me tienen que escribir correctamente ya redacciones. Y van a ser evaluados, obviamente. Bueno, cualquier duda, consulta, me la hacen saber en la plataforma Zoom. Que tengan un muy buen día y, no, y
Buenos, nos vemos más rato.